Bueno, pues vamos a continuar con este modo de acercarnos a lo trascendente, a lo luminoso, a la religiosidad, en una palabra. Hay una cierta costumbre en la actualidad o una cierta tendencia a diferenciar lo que es la religiosidad de la espiritualidad. Eh, es la misma cuestión, ¿no? No hay ninguna diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Estamos hablando del ámbito del ser, ¿eh? El ámbito del ser, digamos, de la vida en su dimensión última o esencial, etcétera, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con eh, las preguntas últimas, por así decir, ¿no? La interrogación, ¿no?, que se hace la conciencia reflexiva con respecto al fundamento de la vida, ¿no? Eh, a la razón de ser, ¿no?, o del ser. Bueno, como quiera que uno lo entienda, ¿no? Esto es algo que es consustancial, modo de entender, con la naturaleza humana, ¿eh? El alma es naturalmente religiosa en este sentido. Como ya hemos dicho muchas veces, no estamos hablando de creencias, ni de un credo particular, ni de ritos determinados, ni de formas religiosas, ¿eh? Estamos hablando eh, del ámbito ontológico que tiene que ver con el ser, ¿eh? Con lo que es, ¿no?, con la realidad, con mayúsculas, ¿no?, con la esencia de lo real, ¿no?, con la realidad esencial. En este campo, bueno, pues naturalmente uno se puede aproximar a él desde la razón, desde el sentimiento, desde la intuición, ¿eh? Se puede uno aproximar desde la tradición en base a la transmisión o a la relación, ¿no?, con otros, con instituciones, ¿no?, o con personas que están arraigadas en determinadas tradiciones, etcétera. Y también desde el punto de vista de las habilidades o de las eh, condiciones psicofísicas desde las que uno se acerca o se aproxima a estas cuestiones religiosas, ¿no?, o que tienen que ver con lo trascendente, con el sentido último de la vida, etcétera, o el sentido esencial. Mm, en cuanto a estas capacidades, se puede uno acercar desde una mente superficial y dispersa, dividida, inatenta, podemos decir así, o quizás uno puede incrementar el potencial eh, de concentración, de profundidad, ¿no?, de alcance, también de unificación, ¿no?, de unidad, ¿no?, de completud, ¿eh? Para poder acercarse a estas cuestiones u otras, ¿no? Desde mi punto de vista, ahí está una de las grandes claves de la meditación como sadhana, ¿no?, como práctica, en cualquier orden, ¿no?, en el orden religioso, también en otros órdenes, ¿no? Pero tradicionalmente la meditación se ha utilizado como una vía o como un instrumento para ahondar la experiencia religiosa, o incluso para poder tener una cercanía experiencial con la misma, no solamente basada en la razón eh, o en la tradición, ¿no?, en el sentimiento, o en la adhesión emocional, etc. Entonces, aquí también hay una cosa, desde mi punto de vista, interesante con respecto a estas cuestiones que estamos viendo en la cosmovisión del sufismo, particularmente de Ibn Arabi,
que tiene que ver con un viejo aforismo o axioma, mejor, de la filosofía hermética, de la tradición, ¿no?, hermética, que habréis escuchado muchas veces y que también tiene que ver con la filosofía perenne, ¿no?, de la que habla también Aldous Huxley, ¿no?, la filosofía perenne y universal, que es el entendimiento del ser humano como un microcosmos, y con el axioma hermético de que lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, es decir, que hay una correspondencia, una analogía, por así decir, ¿no?, entre los distintos seres, las distintas dimensiones de la realidad, del conocimiento, etc., ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando y que vamos a volver a ello ahora dentro de unos minutos, con respecto a lo absoluto, ¿no?, a la realidad con mayúscula, ¿no?, a la esencia de esa realidad, ¿no?, tal y como la entienden entre ellos figuras como Ibn Arabi y el sufismo, como digo. Hay una analogía muy clara también en el campo del desarrollo de lo psíquico, del desarrollo ontológico en el campo del individuo, ¿no? De alguna manera venimos desde el punto de vista del ser, ¿no?, de lo psíquico, ¿no?, de lo anímico, venimos de un estado de inconsciencia, ¿no?, de un estado, podemos decir así, oscuro, ¿no?, desconocido, ¿no?, de una inconsciencia plena, ¿no? Es decir, podríamos decir que también la religiosidad, desde el punto de vista del ser, tiene más que ver con qué hay antes de la vida, con qué hay después de la vida, ¿no? Es decir, con la vida anterior a la consciencia de estar vivo, ¿no? En este sentido, también es interesante que las últimas investigaciones en el campo de las neurociencias y de la psicología actual, ¿no?, por ejemplo, en la nueva manera de entender lo inconsciente, tal y como lo expresan autores como John Barth, por ejemplo, en la Universidad de Yale, etc., actualmente parece muy claro o se tiene muy claro que lo inconsciente, digamos, la mente o la psique inconsciente, no es un subproducto de la mente consciente, sino que es al revés. Es decir, la mente consciente es una creación, digamos, es algo reciente y es una creación digamos, de los sistemas inconscientes, que son más arcaicos, más antiguos, ¿no?, y sumamente eficaces. Entonces, como si la mente o esa inteligencia inconsciente despliega, desarrolla también una mente consciente para poder eh, mm, desarrollar, ¿no?, para poder hacer digamos, desplegar habilidades, ¿no?, en mejores condiciones con respecto a ciertas cuestiones en las que ahora no voy a entrar, ¿no?, para no enredarnos, ¿no? Bueno, en este sentido, es curioso esto, ¿no? Es decir, procedemos, digamos, la mente inconsciente, lo inconsciente profundo, el sustrato inconsciente de la psique, ¿no?, de lo anímico, es un mundo oscuro, digamos, es un ámbito en gran medida incognoscible, ¿eh? ¿Eh? Inconsciente, consciente en digamos, en el sentido de que es un ámbito oscuro, ¿no?, como digo. Esto nos recuerda también, ¿no?, el asunto cuando se enfoca desde el punto de vista metafísico en la cosmovisión de Ibn Arabi. Ibn Arabi habla de lo absoluto en su absolutidad, de lo absoluto per se,
es algo ignoto, incognoscible. No se puede hablar de ello, no tiene atributos, no, es indelimitable, ¿no? Es algo que va más allá de la capacidad humana para poder tener algún tipo de experiencia, de noción con respecto a ello, ¿no? Y sin embargo, desde la perspectiva de la tradición sufí, eso absoluto incognoscible impregna, es el sustrato mismo, ¿no? Digamos, es la sostiene, se expresa o se despliega a través de todas las formas y todas las dimensiones o manifestaciones de lo viviente. Es decir, que tenemos un ámbito incognoscible, un ámbito oscuro, un ámbito, vamos a decir, una especie de inconsciente profundo, de realidad ignota, y después eso, digamos, pasa a un ámbito de expresión o de autorrevelación donde ese uno absoluto, esa unicidad absoluta e incognoscible se expresa o se despliega en los muchos, ¿no? Digamos, en el universo fenoménico, ¿no? En lo fenoménico, ¿no? En los fenómenos, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, también en el ámbito de la psique ocurre así. Es decir, hay un despliegue, hay un desarrollo, hay una manifestación de la propia psique inconsciente, del propio psiquismo profundo, ¿no? Del propio ser, ¿no? En su aspecto más incognoscible, se despliega y desarrolla ahí una mente consciente, una capacidad para razonar, un aprendizaje para moverse y para funcionar, ¿no? en tiempo y lugar, dependiendo de las circunstancias, etcétera. Desarrolla una capacidad racional, relacional, etcétera, 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 ¿no? Pero, digamos, detrás, el fundamento de esa mente consciente o de ese yo psicológico, de ese sujeto más o menos consciente, que se da cuenta o que más o menos, ¿no? De que está ahí, aunque no sabe muy bien por qué ni para qué y demás. El sustrato, digamos, el fundamento último, la base que alimenta ese yo o que alimenta esa mente consciente, sigue estando ahí desconocida en la profundidad, ¿no? del ser, ¿no? Es un alma profunda, ¿no? Un espíritu, digamos, ¿no? Una, un aliento, ¿no? Un ruaj, ¿no? Profundo. Y ese ámbito, en el que, por ejemplo, en la psicología analítica se denomina sí mismo, ¿no? ¿No? Como arquetipo, ¿no? Como centro, como imagen, ¿no? de la totalidad, de alguna manera tiene esos dos ámbitos, ¿no? Un ámbito inconsciente, que es, digamos, su morada secreta, vamos a decirlo así, lenguaje mitológico, y tiene un centro consciente, ¿no? Manifiesto, con propiedades, que podemos más o menos delimitar, conocer, describir, nombrar, ¿no? Una serie de características, etcétera, que tienen que ver esto con el desarrollo del yo, ¿no? Del aprendizaje, de las cualidades que tiene esa persona en particular, ¿no? Y, ¿no? Su legado, su historia, ¿no? Su propia biografía, en fin, sus particularidades, ¿no? Pero, insisto, esa dimensión personal o particular está alimentada o procede de algo que es como universal, ¿no? Como profundo, desconocido, común, muy importante, ¿no? Común a todos, etcétera, incluso probablemente a todas las formas de vida, etcétera, pero todo esto
tiene un análogo, ¿no? Muy claro, digamos, una correspondencia con el pensamiento, con la cosmovisión metafísica, ¿no? Con respecto a la existencia con mayúsculas, ¿no? Y a la realidad última, ¿no? En la cosmovisión de Ibn Arabi o en otras, ¿no? Por lo tanto, con esto quiero decir que todo esto de lo que estamos hablando no es, bueno, pues simplemente, oye, pues para divertirnos, ¿no? ¿no? Para como curiosidad o llamativo o exótico y demás, ¿no? Sino que tiene una correspondencia muy inmediata en nuestra vida anímica, en nuestro momento a momento, y que además conecta con la intuición de nuestra propia realidad esencial, es decir, de nuestro propio ser. Y esto vuelve a conectar otra vez eh, con la explicación o con las exposiciones, ¿no?, que hace Ibn Arabi en relación con digamos, la unidad fundamental, la unidad metafísica y ese despliegue fenomenológico, ¿no?, que tiene lugar a partir de, ¿no?, de esa realidad incognoscible, ¿no? Vale, y esto tiene mucho que ver porque aquí vamos a decir que la base, hemos dicho, la base, es decir, eso absoluto en su absolutidad se despliega, ¿no? Digamos, aparece como la divinidad activa, ¿no?, o como Dios, si queréis decirlo así, se fundamenta todas las existencias, ¿no?, todos los particulares, fundamenta a los muchos, hay una unidad subyacente, pero que está expresada ¿no?, en distintas existencias, etc. Pero, en última instancia, lo esencial de cada existente es el mismo absoluto. Es decir, es como si lo absoluto estuviese desplegándose y vivenciando desde formas particulares, pero con una esencia única. Me explico, ¿no? Pero resulta que entre esos existentes el ser humano también es, evidentemente, ¿no?, un existente y además que reflexiona sobre esto, ¿no? Por lo tanto, lo absoluto en el ser humano, la esencia en este sentido, ¿no?, en el ser humano, es ella misma la que tiene la intuición o desarrolla también la intuición de cómo son las cosas. A partir digamos, de lo que sucede en su su propio despliegue, su propia procedencia, ¿no? El desarrollo mismo, ¿no?, de su propia condición. De manera que cuando estamos describiendo a un nivel macro, estamos también, de alguna manera, conectando con el nivel micro, ¿no? Es decir, eso que ocurre o que podría ser que ocurra, es decir, que se expone como acontecimiento a nivel metafísico y a nivel cósmico, podemos decir así, se está expresando también una intuición que tiene que ver con el propio desarrollo ontológico, es decir, del propio ser en uno mismo. Es decir, hay un Dios oculto en sí mismo, ¿no?, que es el centro de la totalidad, ¿no?, digamos, el centro arquetípico, ¿no?, el núcleo. Hay una potencialidad, hay una inteligencia, y ese Purusha, ¿no?, también del que habla
los Upanishads, etcétera, ¿no? Y el Sankhya. Esa inteligencia, ese espíritu, ese aliento, etcétera, cuyo centro es incognoscible, es decir, se experimenta, pero no tenemos un conocimiento de ello, ¿no? No podemos alcanzarlo, ¿no? Pero, digamos, ese potencial se despliega y se desarrolla en el desarrollo, valga la redundancia, de la vida humana, se desarrolla, se va adquiriendo cada vez más capacidad, más conciencia de sí mismo. Mirar la vida de un niño, ¿no? Desde que nace a uvas, más o menos, ¿no? Digamos, inconsciente, ¿no? Va desarrollando, incluso hay facultades, ¿no? Sensoriales que no están maduras, que tienen que madurar con el paso de las semanas o de los meses, ¿no? La visión, en fin, otras áreas, otras habilidades, ¿no? Otras facultades, ¿no? Desde el punto de vista neurológico y demás, ¿no? Y entonces, esto se va desarrollando, se va desplegando, digamos, ese ser, ¿no? Aunque ya apunta maneras y tiene unas especificidades, unas singularidades, podemos decir así, ¿no? Temperamentales y de disposición y demás, va desarrollándose con los años, ¿no? Y va, etcétera, etcétera, teniendo una capacidad también, ¿no? Para la autorreflexión mayor, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que está detrás? Que este es el asunto religioso, ¿no? El asunto religioso es, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? Si es que hay algo. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? Pero no tiene mucho sentido que no haya nada para justificar el hecho de que hay algo. Es decir, si hay una inteligencia aquí preguntándose, esa inteligencia estará basada en algo, ¿no? En algo que potencialmente es inteligente, porque si no, la inteligencia no surge ¿no? de la nada, por así decir, ¿no? En todo caso, surgirá de ella misma, ¿no? Pero, o de la potencialidad para ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a donde quiero ir a parar es al tema de que el asunto metafísico tiene mucho que ver con por eso hay místicos como el Meister Eckhart, por ejemplo, ¿no? Que hablan de que la creación es algo que está ocurriendo momento a momento. De momento a momento, ya lo iremos viendo también en Ibn Arabi, que también lo plantea, es decir, momento a momento se está terminando todo y comenzando todo. Una cosa sorprendente, ¿no? Y además que lo apunta, por ejemplo, el sufismo en Ibn Arabi, lo apunta como, como precisamente la base o el fundamento de que de que se produzcan cambios que puedan resultar milagrosos, ¿no? O antinaturales, podemos decir así, ¿no? En el sentido de que se está todo creando y recreando momento a momento, ¿no? Esto es así también de alguna manera, ¿no? Es decir, que la consciencia y también el proceso, los procesos mentales son procesos, claramente no es una cosa, es un proceso, es algo que está teniendo lugar, ¿no? Pero que puede dejar de tener lugar en cualquier momento, ¿no? Etcétera. Bien. Sirva eso como unas pinceladas para justificar, ¿no? El interés, ¿no? Que puede tener el acercarse ¿no? a la metafísica, ¿no? Y a las experiencias místicas, etcétera, también desde el punto de vista del autoconocimiento y del desarrollo psicológico, ¿no? Entonces, solamente para no prolongar mucho la sesión, voy a comentar que, volviendo a lo que ya hemos venido viendo de Ibn Arabi, hay digamos, un absoluto per se, ¿no? Una esencia, ¿no? El Dat, ¿no? Una esencia de lo absoluto, incognoscible, y luego hay
digamos, eso en determinado momento, por decirlo así, que seguramente no será del todo correcto, ¿no?, hablar de momentos, ¿no? Eso se despliega, y toma acción, digamos, pasa al campo, a una autorrevelación, él lo denomina así, ¿no? Parece en un ámbito es la divinidad autorrevelándose, ¿no? Vale, entonces en la manera de entender la tradición, ¿no?, y en los, digamos, los pensadores, los filósofos, los sabios, ¿no?, que estaban detrás de esta cuestión, la manera de entender esto desde un punto de vista religioso, Ibn Arabi apunta que hay dos maneras de entenderlo, ¿no? Uno es lo que él llama el tansij, que es esto, digamos, la realidad con mayúsculas es lo uno absoluto y ahí eso no se puede hacer ningún tipo de atribución, ni de descripción, ni de nada, porque no es conocible, ¿no? Ahí no podemos entrar, ¿no? No podemos hacernos ninguna noción, ni ninguna intuición, ni ninguna nada, ¿no? Vale. Solamente en la parte que ya está manifestada, entonces es donde cabe la intuición, la experiencia, el acercamiento, ¿no?, algún tipo de revelación, ¿no?, como él lo denomina, ¿no? Entonces, esto, digamos, el término sería así, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? Son términos árabes, ¿no?, de la tradición, ¿no?, en la que él se desenvuelve. Entonces, el tema es que, digamos, el primer término, que es tanzib, hace referencia a, digamos, a la unidad absoluta, ¿no? Podemos decir a un monoteísmo, ¿eh?, a una concepción de la realidad última como algo único, una unidad, ¿no?, incognoscible. Y ahí él apunta a Noé, cita a Noé, en el sentido de que el Noé pues, se queja ante la divinidad, de que trata de, en fin, ¿no?, de dar a entender a sus contemporáneos que dejen de adorar ídolos y tal, ¿no?, que solamente hay una tal, ¿no? Pero en vez de entenderlo como una queja, Ibn Arabi hace una interpretación muy original, ¿no?, en el sentido de que el planteamiento es, si uno quiere defender la noción de lo absoluto como algo que no se lo puede delimitar, pero tú estás delimitándolo al considerar que no es delimitable, ¿no?, entonces estás limitándolo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, si yo estoy considerando que ella es indescriptible, yo ya le estoy dando una descripción. Es indescriptible. ¿Me explico? Es decir, entonces, él lo que viene a dar a entender es que tanto lo descriptible como lo indescriptible, ¿no?, hay que combinarlos, tenerlos en cuenta para poder tener, digamos, al menos una noción más justa o más adecuada o más apropiada, ¿no?, con respecto a la divinidad, ¿no?, digamos, a la realidad esencial, ¿no? Entonces, ahí hace algunos comentarios interesantes que os los voy a leer así muy rápidamente, y lo dejaremos, ¿vale? Bueno, entonces dice: bajo este nuevo enfoque, Ibn Arabi denomina los aspectos oculto y autorrevelador, tansij y tasbih, respectivamente. Son dos términos clave tomados de la terminología teológica del Islam tradicional, que es donde él se desenvuelve, ¿no? Vale.
Tanzig, del verbo, bueno, se usa en teología en el sentido de considerar a Dios como absolutamente libre de todas las imperfecciones. En este contexto se entiende por imperfecciones todas las cualidades que se asemejan, aunque sea mínimamente, a las de las criaturas. Es decir, no se le puede considerar ni bueno, ni poderoso, ni grande, ni fiable, ni amoroso, porque todo eso son consideraciones que tienen que ver con la experiencia humana y estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Según esa concepción, ¿no? Tanzig, en este sentido, es una afirmación de la incomparabilidad esencial y absoluta digamos, de Dios entendido como lo absoluto, con cualquiera de sus creaciones, ya que sus atributos están por encima de los de estas. Es, en resumen, una afirmación de la trascendencia divina, ¿no? Así. Vale. En cambio, Tasbih, ¿no?, que es la parte autorizada, se entiende como hacer o considerar algo similar a otra cosa. Significa, en teología, comparar a Dios con las cosas creadas, ¿no? En términos más concretos, es una afirmación teológica postulada por quienes, basándose en las expresiones coránicas que sugieren que Dios posee manos, pies, etc., atribuyen propiedades corpóreas y humanas a Dios y que tiende hacia el antropomorfismo, ¿no? Bueno, esto aquí, por ejemplo, pasamos ahora a uno de los comentaristas de Ibn Arabi que dice: la realidad es que lo absoluto trasciende el estar en una dirección y el no estarlo, el tener una posición y el no tenerla. También trasciende todas las determinaciones originadas por los sentidos, la razón, la imaginación, la representación y el pensamiento. Es decir, es algo que no entra en la experiencia, que no se puede considerar, que está más allá, es lo absolutamente trascendente, por así decirlo, ¿no? No se puede llegar ahí, ¿no? Vale. Entonces, dice, lo absoluto aparece en cada criatura de acuerdo con la preparación, o sea, con la capacidad natural de dicha criatura en particular. Lo absoluto aparece en cada criatura de acuerdo con la preparación, o sea, con la capacidad natural de dicha criatura en particular. En este sentido, es lo exterior apareciendo en todo lo inteligible de acuerdo con la preparación de la inteligencia individual. Bueno, creo que esto ya se complica un poquitín, ¿no?, para leerlo así, ¿no? Será difícil de... Bueno, vamos a quedarnos con la idea por donde quise iniciar, ¿no?, el texto, ¿no? El asunto está en que el ahondar, ¿no?, en la profundidad del ser, ¿no?, prescindiendo del razonamiento, de los conceptos, incluso de las imágenes, etcétera, ¿no?, como procuramos hacer a través de la práctica de la meditación sin objeto, ¿no?, del zazen, ¿no?, es una manera de acercarse, digamos, hasta donde sea acercable a esa dimensión del ser que, digamos, que trasciende o que va más allá de las descripciones, de las consideraciones, de los atributos, de tal, ¿no? Es decir, es en ese vacío, en esa ausencia de denominación donde
es posible encontrar una experiencia que nos remita a la unidad, ¿no? O a esa completud, esa totalidad de la cual brota o surge momento a momento pues todas las particularidades, ¿no? Pues me voy a quedar ahí para no enredar más, ¿vale? Bueno.